Buenas. Parece que esto ya va bien. Bueno, pues la clase de hoy la vamos a dedicar a hablar de una manera bastante breve sobre la organización de la paz después de la Primera Guerra Mundial. Es decir, hemos estado viendo, sobre todo en las clases presenciales, cómo se desarrolló la Primera Guerra Mundial. Hemos estado hablando también de la derrota del bloque de las potencias centrales, es decir, de la derrota de Alemania, de la derrota de Austria-Hungría, de la derrota del Imperio Otomano, y hemos hablado también de las consecuencias generales del económico, político, militar, social, que trae este conflicto. Pero ahora se trataría un poco de comentar, de analizar, de estudiar qué características presenta la paz o cómo se organiza la paz después de que se acabe este conflicto. Bueno, para entender de qué manera se organiza la paz, yo creo que un primer elemento a tener en cuenta es el papel especialmente relevante que tendrá al respecto los Estados Unidos. Para los Estados Unidos, un país que había experimentado a lo largo de todo el siglo XIX un desarrollo económico importante, una expansión hacia el oeste y que se había convertido en una potencia económica y desde finales del XIX una potencia colonial, tenía una política exterior hacia Europa muy dividida en dos tendencias. Por un lado existía una tendencia bastante fuerte, incluso pudiéramos decir mayoritaria, que tenía un carácter, una orientación aislacionista respecto a los asuntos europeos. ¿Esto qué significa? Que ellos entendían que a Estados Unidos le correspondía ocuparse en exclusiva de los asuntos que afectaban a América, no solo a los Estados Unidos, ¿no?, sino a todo el continente americano, es decir, que ellos tenían que afianzar su condición de potencia dominante sobre América Latina, que ellos tenían que dominar en Cuba, que ellos tenían que dominar en México, que ellos tenían que dominar en Nicaragua, en Colombia, que ellos tenían que ser una potencia colonial y semicolonial fuerte, ¿no?, una potencia imperialista fuerte, pero en suelo americano, y desentenderse de lo que ocurría en Europa. Tener unas relaciones acaso comerciales con el mundo europeo, pero no opinar sobre los conflictos que existían en este continente, sobre el juego de alianzas que se estaba tejiendo en este continente, y por supuesto, si ya nos referimos a la Primera Guerra Mundial, pues ser neutrales, ¿no? Los aislacionistas lo que patrocinaban era la neutralidad de los Estados Unidos ante la Primera Guerra Mundial, la no intervención de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Vale, una vez se inicia la Primera Guerra Mundial en 1914, la mayor parte de la clase política, de los dirigentes políticos de los Estados Unidos y la mayor parte de la opinión pública norteamericana era aislacionista. Es decir, estaba en contra de intervenir en el conflicto, de intervenir en la Primera Guerra Mundial. Ellos pensaban, ellos entendían que su esfera de influencia era América y que los asuntos que se tenían que dedicar eran los de este continente o como mucho los del Pacífico, ¿no?, por las posesiones que tenían en Filipinas y todo esto. Pero que aquello que estaba sucediendo en Europa les quedaba muy lejos y no tenían que intervenir. ¿Qué es lo que va a suceder? Que esta política aislacionista se va a ver cuestionada por otra tendencia favorable a la intervención sobre los asuntos europeos. Y sobre todo favorable a la intervención en los asuntos europeos durante la Primera Guerra Mundial. Es decir, una tendencia favorable a participar en la Primera Guerra Mundial. ¿Del lado de qué bando? Del lado del bando aliado, del lado de Inglaterra y de Francia. ¿Por qué? Bueno, pues porque existían unos lazos económicos muy fuertes con Inglaterra, como sucede hasta el día de hoy, ¿no?, que Estados Unidos sigue manteniendo una alianza bastante estrecha con el Reino Unido, con Inglaterra, y además se compartían pues una serie de valores políticos, Francia, Inglaterra, sistemas, digamos, liberales, parlamentarios, al igual que los Estados Unidos, e incluso unos vínculos de tipo cultural. Inglaterra, Estados Unidos, como sabéis, pues mantienen la misma lengua, el inglés, otras cosas porque Estados Unidos en su origen fue unas colonias británicas, ¿no?, que se independizaron. Entonces, por la existencia de estos vínculos económicos, culturales, políticos, existía una tendencia favorable a participar en la guerra del lado de los aliados, una tendencia aliadófila.
Vale, nos situamos en los Estados Unidos de la época y vemos que hay una división entre los aislacionistas, que dicen que no hay que participar en la guerra, que hay que ser neutrales, y los aliadófilos, que dicen que hay que participar del lado de Inglaterra y de Francia. ¿Qué sucederá? Que a lo largo del conflicto Alemania empezará a tener una actitud cada vez más hostil hacia los Estados Unidos y concretamente hacia el comercio que desarrollaba Estados Unidos con Inglaterra. Por ejemplo, hundirán un buque de pasajeros, mercancía, Luisiana, en 1915, y este hundimiento de ese buque de Luisiana por parte de los submarinos alemanes pues generará un gran escándalo en la opinión pública norteamericana, que cada vez se inclinará más hacia la intervención en la guerra. Pero esta intervención no se produce hasta que en 1917 Alemania no declara la guerra submarina total, que por lo tanto ponía en peligro serio a todos los buques que movían mercancías hacia el continente europeo desde los Estados Unidos y que dicha declaración de guerra submarina pues inclina definitivamente la balanza a favor de los aliadófilos y el presidente de los Estados Unidos en aquel momento, Wilson, decide participar en la guerra. Pero una vez se produce esta entrada en el año 17 de los Estados Unidos en la guerra, se hace bajo la bandera de buscar la paz. Estados Unidos entra en la guerra realizando a la vez una propuesta de paz. Esa propuesta de paz, que tendrá un gran impacto en la política internacional del momento, serán los 14 puntos de Wilson. Los 14 puntos de Wilson, llamados así porque el presidente de los Estados Unidos en aquel momento era Woodrow Wilson. ¿Qué dicen estos 14 puntos de Wilson? Pues bueno, establecen una serie de cambios en el mapa territorial, el mapa geopolítico territorial en las fronteras europeas, que evidentemente son favorables a los aliados. Pero Wilson no se limita a mostrarse como alguien que va a defender exclusivamente los intereses del bando aliado, sino que reviste esto en la búsqueda de unos objetivos pues supuestamente más nobles, justos o elevados, como es el del derecho a la autodeterminación. Quien entra o que aumenta su uso dentro del vocabulario político del momento precisamente a raíz de los 14 puntos de Wilson. Es decir, Wilson lo que va a plantear es que cada una de las naciones que componen Europa, sobre todo las que estarían dentro del bloque de los países centrales, del bloque de los países aliados, pues lo comenta menos o no lo comenta nada, pero digo que estas naciones tendrían derecho a constituirse en un Estado independiente si así lo decidieran sus pueblos. Es decir, que todas aquellas nacionalidades que estaban bajo el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, Checoslovaquia, Hungría, pues tendrían derecho a ser independientes. Que todos aquellos pueblos que componían los Balcanes, todos aquellos países que componían los Balcanes, algunos, por ejemplo, como Bosnia, bajo ocupación austrohúngara ya antes de la guerra, tendrían derecho a unificarse en un único estado balcánico, de acuerdo a la voluntad de sus pueblos. Que Polonia, que antes de la guerra pertenecía en parte a Alemania y en parte a Rusia, tendría también derecho a la independencia y a constituirse en un estado propio. Que Alsacia y Lorena, como habían sido territorios franceses, tendrían derecho a reincorporarse a Francia. Es decir, lo que está planteando Wilson es que se modifiquen las fronteras de Europa, efectivamente, a favor de los aliados, pero justificando esto bajo el pretexto, bajo el argumento del derecho a la autodeterminación de las nacionalidades. Es decir, del derecho que en su opinión asiste a cualquier nación para independizarse de un Estado si esa es su voluntad, ¿no? Si vosotros os fijáis un poco en lo que ha sucedido en España con Cataluña y con la movilización ciudadana e institucional que ha existido en Cataluña desde 2012 más o menos hasta ahora,
lo que argumentan los nacionalistas o los independentistas catalanes es que ellos tienen derecho a la autodeterminación y tienen derecho, según su opinión, a constituirse en un Estado propio. Pues bueno, esto también estaba dentro de los principios de Wilson. ¿Vale? ¿En qué se concreta la aplicación del derecho a la autodeterminación de los pueblos, a la autodeterminación de las naciones, tal y como se formula, tal y como se presenta en esos 14 puntos de Wilson? Por citar algunas de las consecuencias que esto tendría de haberse aplicado estrictamente estos principios, que en buena medida, ya os adelanto, se aplicarán. Pues bueno, implicaría la creación de un Estado polaco independiente, implicaría también la independencia de los pueblos no austriacos dentro del Imperio Austrohúngaro, implicaría también la unificación de los Balcanes en un único Estado, aquello que se llamará Yugoslavia. Antes de llamarse Yugoslavia se llamará el reino de los serbios, de los croatas y de los eslovenos, pero acabarán llamándose Yugoslavia. Y conllevará también la reincorporación de Alsacia y Lorena a Francia, ¿no? ¿Cambios que evidentemente favorecen a los aliados? Sí, porque tú estás quitando territorios muy importantes a Alemania, por un lado, tú estás prácticamente eliminando aquella estructura política de larga duración como era el Imperio Austrohúngaro, tú estás evidentemente favoreciendo a los aliados. Ahora, cambios que también respondían o que podían vincularse a demandas existentes en sectores de la población europea, de la población húngara, de la población de los Balcanes, de la población polaca, a favor de la independencia, de la unidad nacional, del derecho a la autodeterminación, también. Y esto hace que los puntos de Wilson pues sean vistos con muy buenos ojos para una parte de la población europea. Es decir, hostia, este tío tiene argumentos. Tiene unos argumentos de carácter más o menos democrático. Por lo menos si tú eres un nacionalista checoslovaco que quiere la independencia, sí lo son así. Si lo interpretas así, ¿no? Y entonces te suena bien la música de esos 14 puntos de Wilson, y los 14 puntos de Wilson empiezan a tener apoyo por parte de sectores importantes de la población, sobre todo de la población dentro de las propias potencias centrales, ¿vale? ¿Vale? Los 14 puntos de Wilson, sin embargo, no solo tratan o no solo abordan cambios en las fronteras, no solo abordan cambios territoriales, sino que quieren constituir una plataforma para una paz duradera, lo cual aumenta todavía más el atractivo y el prestigio de los Estados Unidos, ¿no? Fíjate, estos intervienen en la guerra, pero están proponiendo una serie de medidas que conduzcan a una paz más o menos duradera, ¿no? ¿Qué majos son estos americanos? Pensarán algunos. Bien, mal o bien, ya cada cual que valore. ¿Cuáles son esas propuestas para una paz duradera? Bien, ellos proponen en primer lugar el libre comercio. Ellos entienden que la ausencia de libertad de comercio y la competencia comercial entre los distintos países europeos había incidido en los orígenes de la guerra. Ellos proponen además que se acabe con la diplomacia secreta, que no haya tratados secretos entre los estados, sino que sus negociaciones, sus acuerdos, pues sean públicos y abiertos, para que no se dé una situación en la que un estado entre en guerra con otro y por un tratado secreto que tiene firmado con otro estado te tengan que intervenir también, ¿no? Que toda la diplomacia se realice de manera pública. Pero ellos sobre todo lo que proponen, para mí lo más importante, es que se cree una organización internacional de naciones, parecido a lo que es hoy en día la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Y esta Organización Internacional de Naciones se llamará la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones debía ser un marco de debate entre los estados para que cualquier conflicto, en la medida de lo posible, se resolviese por la vía de la negociación y no hubiese que llegar a la guerra, ¿vale? Entonces, recapitulando, ¿qué suponen los 14 puntos de Wilson? Pues los 14 puntos de Wilson suponen cambios en las fronteras europeas a favor de los aliados, cambios en las fronteras europeas que se justifican
en el supuesto derecho a la autodeterminación que tiene cualquier nación, el derecho de cada nación a ser independientes, así lo desean sus pueblos. Tales cambios en las fronteras europeas pues serían la creación de la Polonia independiente, la unificación de los Balcanes, la reincorporación de Alsacia y Lorena a Francia, etcétera, etcétera, etcétera. Implican a su vez propuestas a favor de la paz, y dentro de estas propuestas a favor de la paz, la más destacada, en mi opinión, es la creación de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones como un organismo en la que los distintos estados van a debatir, van a discutir, van a llegar a acuerdos sin necesidad de entrar en guerra. Vale. Una vez finaliza el conflicto, en 1919 se van a llevar a cabo una serie de conferencias de paz en París, por parte, lógicamente, de los países vencedores en la guerra, o sea, Inglaterra, Francia, Estados Unidos e Italia. Van a debatir ahí cómo organizar la paz en Europa y van a ir firmando una serie de tratados con cada uno de los países derrotados durante el conflicto. De todos estos tratados, ¿cuál es el más importante? Pues lógicamente el tratado que se firma con Alemania, que para eso Alemania era la principal potencia del bloque de los países centrales. El tratado que se firma con Alemania, quizás a alguno le suena, es el Tratado de Versalles. Vale, ¿qué vais a tener que hacer vosotros como tarea? Ya os lo explicó en el correo, pero bueno, os lo digo también por aquí. Vais a tener que buscar información sobre las condiciones que implica el Tratado de Versalles, ¿vale? No obstante, yo os adjunto un documento con las dos grandes interpretaciones entre los historiadores que existen sobre este Tratado de Versalles. Pero lo que es el contenido del Tratado de Versalles, es decir, qué exigencias tiene Alemania, pues las buscáis vosotros y la copiáis en el ordenador o a mano, me lo enviáis por foto como estáis haciendo algunos, en fin, como veáis. Una última cosa antes de que se me acabe el vídeo, que no se me pase, ¿vale? La Primera Guerra Mundial implica también la paz. Posterior a la Primera Guerra Mundial implica un cambio en la geopolítica internacional, en la política internacional, caracterizado por el ascenso de los Estados Unidos. Si vosotros recordáis, la principal potencia imperialista hasta ese momento había sido Inglaterra. Inglaterra, aunque gana la guerra, está bastante endeudada y está bastante jodida, con perdón, después del conflicto. En cambio, Estados Unidos ha intervenido en la guerra sin que su territorio se vea afectado por ningún tipo de combates. Ha intervenido en la guerra ya en una fecha relativamente tardía, en 1917, no ha tenido que gastar demasiado dinero en ella. Y además ha sido el gran protagonista en la organización de la paz. Y además ha estado comerciando durante todo el conflicto, ¿no? Entonces, todo este conjunto de factores hace que Estados Unidos pase a ser, digamos, la principal potencia mundial, o por lo menos a debatir de tú a tú con Inglaterra. Aunque a veces no lo aproveche del todo. Aunque esas tendencias aislacionistas respecto, por ejemplo, a los asuntos europeos vuelvan a resurgir, ¿no? Y se expresarán, por ejemplo, en el que, pese a ser una idea suya, los Estados Unidos no participan en la Sociedad de Naciones. Pero pese a todo esto, ya nos estamos encontrando con que ese ascenso de los Estados Unidos, que será ya muy claro en la segunda mitad del siglo XX, donde serán la principal potencia del mundo occidental sin discusiones, ya lo estamos viendo aquí, ¿vale? Bueno, sin más, os dejo este vídeo y nada, hasta otra.